Bienvenidos al podcast de Vive la Experiencia con Débora Ramírez. Su principal propósito es resignificar las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. En el estudio del Pentateuco para mujeres, estudiarán los primeros 5 libros de la Biblia de una forma sencilla, entendible y práctica, que le añadirá valor a tu experiencia de vida. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte nuevamente en este estudio del Pentateuco para mujeres. Estamos estudiando en esta ocasión el capítulo 3 de Génesis. La semana pasada estudiamos los versículos del 1 al 5 y en esta ocasión vamos a estudiar los capítulos 6 al 13. Como te había comentado, es un capítulo bastante amplio con mucha información, muchas enseñanzas, y por eso lo estamos haciendo en partes. Entonces esta es la segunda parte de Génesis 3, versículos 6 al 13. Muy bien, la semana pasada nos quedamos solo leí el versículo 6, que dice: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Después de que se había despertado en Eva la duda y la incredulidad en cuanto a la orden de Dios, el árbol le pareció muy diferente. Se menciona 3 veces cuán encantador era. Incitaba su paladar, sus ojos y su anhelo de aumentar su sabiduría. Mirar el árbol en esa forma, con el deseo de probar su fruto, era una concesión a los alicientes de Satanás. En la mente de Eva ya era culpable de transgredir la orden no codiciarás, que la puedes encontrar en Éxodo 20:17, que es parte de los 10 mandamientos. El tomar el fruto y comerlo no fue sino el resultado de entrar en la senda del pecado. Y la seducción afectó a Eva en 3 sentidos: en el gusto, en la vista y en el intelecto. Habiendo codiciado a lo que no tenía derecho, Eva siguió transgrediendo un mandamiento de Dios tras otro, y luego robó la propiedad de Dios, violando el 8º mandamiento, que lo puedes encontrar en Éxodo 20:15. Y al comer el fruto prohibido y darlo a su esposo, transgredió el 6º mandamiento, que se encuentra en Éxodo 20:13. Y también quebrantó el 1er mandamiento, que se encuentra en Éxodo 20:3, porque en su estima colocó a Satanás antes que a Dios, obedeciéndole antes que a su creador. Viendo a Eva que no murió inmediatamente, lo que parecía confirmarle lo que el engañador le había dicho: no morirás, Eva experimentó una sensación engañosa de júbilo y quiso que su esposo compartiera ese sentimiento con ella. Y Eva, en vez de ser la ayuda idónea que Dios había asignado que fuera para Adán, se convirtió en el instrumento de su destrucción. La declaración dio también a su marido no indica que él había estado con ella todo el tiempo. Más bien, ella le dio del fruto cuando se reunió con él para que pudiera comer como ella y compartir así los supuestos beneficios. En esta parte del relato, el que no lo conozca podría preguntarse: cuando Eva le ofrece el fruto a Adán la seguiría en su senda de pecado y desobediencia? ¿O renunciaría a ella confiando en que Dios de alguna manera restauraría su felicidad destruida? El que ella no hubiera muerto para comer el fruto y que ningún daño evidente le hubiera sobrevenido no engañó a Adán. Adán no fue engañado, fue Eva la que fue engañada. Lo puedes encontrar en 1 de Timoteo 2:14. Pero el poder de persuasión de su esposa
unido con su propio amor a ella, lo indujeron a compartir las consecuencias de su caída, cualesquiera fueran estas. ¡Qué decisión fatal! En vez de esperar, Adán, en vez de esperar hasta que pudiera tener la oportunidad de tratar todo este asunto trágico con Dios, decidió por sí mismo su suerte. La caída de Adán es tanto más trágica porque no dudó de Dios, ni fue engañado como Eva. Procedió ante la segura expectativa de que se convertiría en realidad las terribles amenazas de Dios. Deplorable como fue la transgresión de Eva y cargada como estuvo de calamidades futuras para la familia humana, su decisión no abarcó necesariamente la humanidad en el castigo de su transgresión. Fue la elección deliberada de Adán en la plena comprensión de la orden expresa de Dios, más bien que la elección de Eva, lo que hizo que el pecado y la muerte fueran el destino inevitable de la humanidad. Eva fue engañada, Adán no fue engañado. Si Adán hubiera permanecido leal a Dios a pesar de la deslealtad de Eva, la sabiduría divina todavía hubiera resuelto el dilema para él y hubiera evitado el desastre para la familia humana. Ahora vamos a ver qué dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. ¡Qué ironía! ¿Qué ironía hay en estas palabras que registran el cumplimiento de la ambigua promesa de Satanás? Fueron abiertos los ojos de su intelecto, comprendieron que ya no eran inocentes y se abrieron sus ojos físicos y vieron que estaban desnudos. Estando avergonzados en su presencia mutua, procuraron evadir la deshonra de su desnudez. Sus delantales de hojas de higuera eran un triste sustituto de las vestimentas radiantes de inocencia que habían perdido legalmente. La conciencia entró en acción. Su sentimiento de vergüenza no tenía sus raíces en la sensualidad, sino en la conciencia de culpa delante de Dios. Eso es evidente porque se ocultaron de Dios mismo. Ahora el versículo 8 dice: Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Las visitas periódicas de Dios hacia el final del día, cuando los suaves vientos vespertinos refrescaban el huerto, siempre habían sido una ocasión de deleite para la feliz pareja. Pero el sonido de la aproximación de Dios en esta ocasión se convirtió en un motivo de alarma. Ambos sintieron que de ninguna manera se atrevían a encontrarse con su Creador. Ni la humildad ni el pudor fueron la razón de su temor, sino un profundo sentimiento de culpa. Avanzando en el versículo 9 dice: Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Adán, que siempre había dado la bienvenida a la presencia divina, en esta ocasión se ocultó. Sin embargo, no podía esconderse de Dios, quien llamó a Adán, no como si ignorase dónde se encontraba, sino para hacerlo confesar. Adán procuró ocultar el pecado detrás de sus consecuencias, su desobediencia detrás de su sentimiento de vergüenza, haciéndole creer a Dios que se había ocultado por la turbación provocada por su desnudez. Su comprensión de los efectos del pecado era más aguda que la del pecado mismo. Aquí por primera vez
somos testigos de la confusión entre el pecado y el castigo que caracteriza al hombre en su estado caído. Se sienten y detestan los resultados del pecado más que el pecado mismo. El versículo 12 nos dice, cuando Dios le cuestiona, ¿no? En el versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y le responde Adán en el versículo 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dios formuló una pregunta que revelaba su conocimiento de la transgresión de Adán y tenía el propósito de despertar dentro de él una convicción de pecado. La respuesta de Adán fue una tortuosa y evasiva excusa por su confusión, lo que significaba una acusación contra Dios. Así había cambiado el carácter de Adán en el corto intervalo desde que entró en la senda de la desobediencia. El hombre que sentía un cariño tan tierno por su mujer como para violar a sabiendas la orden de Dios a fin de que no fuera separado de ella, ahora habla de ella con antipatía fría e insensible, diciendo despectivamente, la mujer que me diste por compañera. Uno de los amargos frutos del pecado es la dureza del corazón, sin afecto natural, como dice Romanos 1:31. La insinuación de Adán de que Dios era culpable por su triste condición, al estar atado a una criatura tan débil y seductora, se hunde en las mismísimas profundidades de la ingratitud. Dice el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. La mujer también tenía una respuesta lista al acusar a la serpiente de haberla engañado. Ni Adán ni su mujer negaron los hechos. Lo que hicieron es que procuraron escapar de su responsabilidad acusando a otros. No dieron muestras de arrepentimiento. Sin embargo, existe una notable diferencia entre sus confesiones. Eva protestó que había sido engañada y Adán admitió tácitamente que su acto había sido deliberado y con pleno conocimiento de sus consecuencias. Ahora bien, aquí vamos a dejar el estudio. La próxima semana seguimos a partir del capítulo 14. ¿Cuáles son las aplicaciones a mi vida de estos versículos que estudiamos el día de hoy? Bueno, yo encontré dos. La número 1 es que ante esta tragedia con la que se encontró Adán al ver que Eva había comido del fruto prohibido, en vez de esperar a Dios para contarle lo que había pasado y ver cuál sería la solución que Dios tenía para ese problema, Él mismo tomó el asunto en sus manos y lo resolvió a su manera. Sabemos que Adán fue impulsado por ese amor hacia Eva y él se puso a pensar, si Eva ya ha comido el fruto prohibido, ella está condenada, ella va a ser muerta y va a ser separada de mí, y yo qué voy a hacer sin ella. Entonces, ante ese amor, poniéndolo entre comillas, decidió su suerte y la de toda la humanidad. Aquí vemos cómo cuando Dios lo cuestionó, Adán lo primero que hace es culpar a Eva. Por eso te mencionaba que ponemos este amor entre comillas, porque cuando ya se vio confrontado, rechazó y despreció y
puso en evidencia el objeto de su amor, en este caso Eva, y la acusó de haber sido la culpable de que él haya pecado. Pero lo que quiero resaltar es que Adán decidió por sí mismo. Y no sé si a ti te ha pasado que cuando estás en un problema, cuando estás en una situación que no sabes qué hacer, tú quieres tomar el control de la situación y no consultas con Dios, el Todopoderoso, nuestro Creador, qué es lo mejor que puedes hacer. Ya vemos las consecuencias de que Adán no le consultó a Dios y él tomó el asunto en sus manos, él lo resolvió a su manera. La aplicación número 2 que yo encuentro es que Adán intentó engañar a Dios haciéndole creer que se habían escondido por la turbación provocada porque de pronto se encontraron y se vieron desnudos. Eso es lo que le hizo creer a Dios y no le quiso confesar que se escondieron porque se sentían muy culpables, porque habían pecado por haber desobedecido la orden explícita de Dios. Entonces, aquí la aplicación para nosotros, o para ti, para mí, es ¿cuántas veces tú en oración no somos capaces de confesarle a Dios y decirle nuestro verdadero pesar, nuestro verdadero sentimiento, nuestros verdaderos pensamientos? Pensamos que podemos engañar a Dios y eso que tenemos muy oculto en nuestro ser no somos capaces de confesarlo ni a nosotros mismos. Pero la noticia es que Dios sabe aún nuestros pensamientos más profundos. Entonces no tiene caso, así como no le pudieron ocultar a Dios, no tiene caso que tú le ocultes a Dios, que yo le oculte a Dios mi verdadero pensamiento, mis verdaderos sentimientos. Estas dos aplicaciones son las que yo veo que son muy valiosas en estos versículos. Te agradezco que me hayas acompañado en esta ocasión. Recuerda de compartir este episodio y nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Que Dios te bendiga. Has escuchado un episodio más del estudio del Pentateuco para mujeres y le has añadido esperanza a tu vida. Y recuerda, resignificar es darles otro sentido a las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. Esa es la esperanza. ¡Vive la experiencia!